ver, la búsqueda del padre en la literatura es uno de los temas más antiguos que probablemente pueda haber. Sigue teniendo vigencia porque los conflictos humanos que despiertan en los personajes, o que despiertan en realidad, que despiertan esas situaciones en las personas. En la Argentina fue la dictadura militar, en México también pues la violencia que ya se conoce, en Colombia fueron los narcotraficantes. No es casualidad que nos identifiquemos con historias de desapariciones porque tenemos ese pasado en común. Aparece esta idea de las desapariciones como una marca muy fuerte. El podcast librero llega gracias a Grandífer, la auténtica librería nacional. Están en Cusco, Trujillo y Ayacucho. Grandífer te lleva tus libros a través de todo el territorio nacional y tienen un catálogo variadísimo. Grandífer, la auténtica librería nacional. Año 2022, me llama la Cámara Peruana del Libro y me dice: Gianfranco, tienes que hacer una presentación junto al Premio Casa de las Américas. Por supuesto, le dije, claro que sí. ¿Quién es el ganador del Premio Casa de las Américas? Javier Núñez, rosarino. Y como no hay rosarino malo, dije, vamos con todo. Bienvenido, Javier, a Lima. Una vez más. Una vez más. ¿Cómo te va? Ahora sí no hay una procesión en el medio que impida. Por suerte esta vez no, y vamos a poder charlar un poco más tranquilos, me imagino. La historia es curiosísima porque cuando estábamos haciendo la presentación con Javier en la Feria Ricardo Palma, nos pasó una procesión al costado, ¿no? Que impidió que se realizara la presentación con normalidad. Ahora sí, ya pasó la procesión. Ya pasó. Y vas a tener tu presentación hoy sábado, ¿no? Hoy sábado a las 4 de la tarde. Hoy sábado a las 4 de la tarde. Y mañana tenemos otra presentación junto a Willy. Mañana tenemos, sí, esa mesa de conversación, pero bueno, que vamos a hablar un poco de música y de literatura, o la música dentro de la literatura. Pero la presentación de hoy tiene que ver con la novela que estamos publicando ahora en este momento con Colmena Editores, La doble ausencia, que es mi primera novela y que por suerte, una novela que circuló un poco por diferentes lugares, por México, Uruguay, Argentina, y ahora tengo la suerte de que llegue acá a Perú también. Es curioso el camino que sigue La doble ausencia, ¿no? Pega primero en México, luego en Uruguay, luego Argentina, y Argentina viene a Perú. Es como haber hecho el proceso inverso. Sí, de algún modo es mi primera novela y es de algún modo la que genera el impulso que me permite empezar a publicar. Yo tenía hasta ese momento creo que un libro de cuentos únicamente, y haber ganado un concurso en México le dio un espaldarazo a esta novela que hizo que empezara a circular en diferentes lugares, y eso para mí es una de las cosas más gratificantes, sobre todo teniendo en cuenta el paso del tiempo, que creo que eso de algún modo me parece que habla bien también de la novela, que siga encontrando lectores, que siga circulando, porque uno muchas veces piensa que hay novedades o hay libros que pareciera que se agotan en lo inmediato, y los autores siempre a lo que apostamos es a una supervivencia de los libros a través del tiempo, y bueno, y esta posibilidad de poder publicarlo en un país diferente, encontrar otro público, es algo que para nosotros los autores es siempre muy gratificante, como dije. Hablas a propósito del tiempo, y para mí el tiempo también es el gran protagonista en esa novela que se llama La música de las cosas perdidas, publicado por Edubim. Esta sí no tiene versión peruana, pero les animaría que la busquen en Amazon, en Buscalibre, en algún lado, porque de verdad el otro día se me desmayó el libro y cagó un vaso por ahí. Por eso es que ya no hay objetos de vidrio cerca de este. Ahí está. Tengo el que se va a ir para atrás. Es la historia acerca de un niño que va a conocer a su abuelo. El abuelo ni siquiera sabe de la existencia de este niño, y juntos emprenden un road trip
en el cual este niño va preguntándose y le va preguntando al abuelo una serie de cosas sobre su pasado, sobre su mamá, y van tejiendo una relación. Algo que tiene mucho Javier, y es algo que destaco, es esto, el tocar el tema de los vínculos filiales. ¿Será que uno realmente tiene los vínculos filiales por naturaleza, o estos vínculos se construyen en base a anécdotas, en base a historias personales, en base a un pasado y al tiempo, justamente, ¿no? Ahora, por ejemplo, viene a presentar La doble ausencia, que está publicado por Colmena Editores. Además, libro que está recién salidito de imprenta, creo que bastante recién salido de imprenta, y que les invito, por supuesto, a leer. ¿Cuál es tu cuestión con el tiempo, estimado Javier? ¿Por qué el tiempo y las relaciones filiales es, digamos, hasta el momento, de lo que te he podido leer, uno de los grandes temas de tu narrativa? El tiempo en estas novelas en particular tiene que ver con una medida de búsqueda y de una especie de brecha que se abre entre el momento en que los personajes están indagando y están buscando algo en particular, con la sensación de una pertenencia a algo determinado que ocurrió en un momento del pasado. Y ese tiempo, de algún modo, una de las cosas que hace es desdibujar hechos, situaciones, y sobre todo afectar la memoria, la forma en que se recuerdan esas cosas. Los efectos que muchas veces tiene el paso del tiempo y la memoria sobre las personas y las cosas. Y probablemente no haya verdades, hechos y recuerdos que sean definitivos, sino que también son construcciones que se hacen. Y de algún modo eso me parece que también pasa con las personas, o con el modo en que se ven las personas, y es algo que de algún modo indagan estas dos novelas. Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Uno a veces, cree recordar algo y ese hecho lo va trastocando. En las reuniones familiares, por ejemplo, esta es la prueba más evidente, el abuelo de pronto cuenta un día una anécdota y al otro día le cambió de ciudad. Sí. Y es como que va agregándole cosas y al final termina siendo un recuerdo deformado, que es el inicio de la ficción. Exacto, sí, porque me parece que la ficción tiene muchísimo de eso, se alimenta muchísimo de la memoria, y los huecos que quedan en la memoria siempre necesariamente se llenan narrativamente, con construcciones narrativas que son propias de la ficción, cómo se pasa de un momento determinado a otro, y ese hueco hay que rellenarlo y hay que contarlo de alguna forma. Y no importa tanto si es absolutamente fiel a la verdad, sino la construcción de una nueva verdad en base a eso, que muchas veces termina sirviendo igual. Esta anécdota del abuelo que cambia la ciudad, y probablemente la ciudad, si había sido en una o había sido en la otra, no era el eje de la anécdota, sino el sentido que se cifraba detrás. Y bueno, lo importante es poder construir con esos retazos de verdades y esos retazos de memoria un sentido nuevo. Y sí, totalmente. Por ejemplo, aquí en La música de las cosas perdidas, insisto, tienen que conseguirla. A mí me encantó, el año pasado la leí, la he vuelto a releer de camino acá, y pensaba en esto, ¿no? El abuelo está descansando, está en otra etapa de su vida, casi al borde del retiro. Sí. Y la nada viene la esposa y le dice, tu nieto te espera afuera. ¿Qué nieto? El hijo de tu hijo. Dice, ¿pero qué? O sea, y a partir de ahí se le rompe toda esa tranquilidad, ¿no? Pasa mucho que a veces las personas estamos en una especie de status quo y de pronto una noticia nos cambia la vida para siempre, y nos llega a replantear nuevamente esto que te estaba diciendo, ¿no? No por el hecho de ser tu nieto, tienes que quererlo. No por el hecho de que sea tu mamá, lo tienes que querer. O sea, y ahí entramos en un trompo en el cual definitivamente pues pensamos en cómo se construyen finalmente estos huecos que deja la memoria, o las ausencias justamente que deja la memoria. En el caso de La doble ausencia, sabemos que el papá de ese escritor es el viejo Fonseca, justamente. Y entendemos que es escritor.
y ese escritor en una editorial de Rosario. O sea, aparte conocemos un poco más de Rosario, de lo que estaba pudiendo ver, que es una ciudad grande en la Argentina. Creo que después de Buenos Aires y Mendoza está justamente Rosario, no necesariamente en ese orden, pero están ahí, ¿no? Son las tres ciudades. Y hay una movida editorial independiente muy fuerte, que justamente comentábamos... Sí. Aquí está ahorita la feria de Venado Tuerto, me está hablando de, por ejemplo, figuras internacionales van a Rosario, ¿no? Pero este es un escritor que está ahí nomás, ¿no? Es un escritor casi desconocido y él trata de justamente conocer el pasado de ese escritor. Entonces, es la búsqueda de algo, pero sin saber exactamente qué. ¿Qué es lo que buscaba el nieto con tratar de conocer a su abuelo necesariamente? Era reconstruir la relación, construir algo que nunca ocurrió, y la relación con el padre de este chico, que el tipo dice básicamente, pues, mi papá se murió cuando yo era muy chico y ahora, pues, ¿cómo reconstruyo esa imagen, no? Entonces, no se sabe exactamente qué se busca, pero hay la búsqueda de algo. Sí, me parece que en los dos casos tiene que ver con una búsqueda que tiene que ver con la identidad. Porque conocer a los que nos antecedieron de algún modo o detrás de esa idea está la idea de conocernos a nosotros mismos y quiénes somos. Y que parte de lo que le pasa a los personajes también es poner en entredicho esa sensación. La construcción de la identidad es necesaria, o es necesaria esta búsqueda y este descubrimiento, pero parte de lo que van hallando en el camino son los puntos en común del chico con la madre o de Fonseca hijo con el padre, pero también lo que van encontrando son los puntos de distancia, los puntos donde las líneas empiezan a tomar caminos divergentes y más allá de que haya un trazado de una línea que los une, hay un punto en el camino donde se empiezan a construir sus personalidades propias, sus propias identidades. Y creo que esas búsquedas fundamentalmente tienen que ver con eso. Y obviamente no son nuevas. A ver, la búsqueda del padre en la literatura es uno de los temas más antiguos que probablemente pueda haber, pero... desde Juan Rulfo, ¿no? O sea, incluso desde antes, desde ¿no? el mito de Telémaco en adelante lo Sí, podemos totalmente encontrar cientos de veces, pero creo que sigue teniendo vigencia porque por los conflictos humanos que despiertan en los personajes, o que despiertan en realidad, que despiertan esas situaciones en las personas. Acá hablamos de personajes que porque son seres literarios, pero creo que son temas que nos atraviesan a todos como personas. Es la condición humana, sí, finalmente, ¿no? La idea también de que al tratar de encontrar este vínculo se resuelva algo en nuestra identidad. Y a veces no se resuelve nada. Por supuesto, no. La mayoría de las veces no se resuelve nada, pero de algún modo esa no resolución también es una tranquilidad muchas veces. Que saber que encontrar algo que no se resuelve es también un hallazgo. Y de algún modo poder empezar de nuevo, poder empezar otra cosa distinta. Y creo que bueno, en estas historias en particular a los personajes por ahí también les pasan cosas que están vinculadas un poco con eso. Y con la desaparición también, ¿no? Definitivamente. Sí, porque en los dos están muy atravesados por situaciones que tienen que ver con ausencias muy fuertes que están marcando algo. Creo que en cierto sentido son como las caras opuestas de una misma moneda, ¿no?
había escrito La doble ausencia hace algunos años, donde abordé algunos temas que también reaparecen acá en la música de las cosas perdidas desde un lugar determinado. La doble ausencia tiene mucho más que ver con la relación o la búsqueda de la relación del hijo con el padre y del hijo queriendo saber quién había sido su padre para tratar de descubrirse a sí mismo en ese camino. Pero también es toda una búsqueda, una pesquisa detectivesca de algún modo de los libros y que después deriva en una trama policial. En cambio, la música de las cosas perdidas trata más esta ausencia desde dos lugares diferentes, es desde el padre, en este caso el padre de la mujer que no está, y desde el hijo que no la conoció. Y es de algún modo más intimista porque se resuelve todo en el viaje, al mismo tiempo que se va construyendo la relación o el vínculo entre estos dos familiares que no se conocían. Y entonces una novela por ahí más de lazos y más intimista que la otra que va hacia un lugar más mezclado con el corte policial, digamos. Que hay algo que me llama particularmente la atención y es justamente este escritor, el viejo Fonseca, que publica en algunas editoriales de Rosario y que tú lo relacionabas con algo que decías en una entrevista. Había una editorial en Rosario que publicaba una serie de cosas, pero que de un momento a otro se vio interrumpida por la dictadura militar y por la censura. ¿Cómo fue eso? Sí, hubo una intención en la construcción de la novela de puntos de anclaje que tuvieran que ver con la realidad. Y entonces el personaje de Fonseca como autor, de algún modo está construido en base a referencias de autores rosarinos, y un libro que juega un papel fundamental en la trama, que es un libro que desaparecido, que los personajes empiezan a buscar y de ese hilo empiezan a tirar para desandar de algún modo un misterio. Está basado en un episodio real que fue la desaparición del libro El fusilamiento de Penina, la Biblioteca Vigil, en Rosario, en la editorial de la biblioteca. Había impreso este libro en particular que durante la dictadura militar los libros se perdieron, desaparecieron, y hubo uno que se rescató y se llevó a España, un ejemplar suelto, y que permitió que sobreviviera el libro, porque si no se hubieran perdido no solo los libros que se habían hecho, sino también los originales, todo. Estamos hablando obviamente de otras épocas donde la conservación digital que tenemos ahora no existía. Y la desaparición de los libros físicos era de algún modo la desaparición también de las ideas. De las ideas. Sí, totalmente. Pero desapariciones físicas también, lamentablemente. Sí. O sea, yo siempre, algo que suelo decir, cada país tuvo su monstruo, ¿no? O sea, aquí en el Perú fue en su momento Sendero Luminoso, en la Argentina fue la dictadura militar, en México también pues la violencia que ya se conoce, en Colombia fueron los narcotraficantes, y así sucesivamente. O sea, no es casualidad que nos identifiquemos con historias de desapariciones porque tenemos ese pasado en común. Sí, que es un pasado que nos atraviesa, triste, ¿no? Sí, claramente triste, y que nos atraviesa, creo que a toda la sociedad latinoamericana en su conjunto, porque como bien decís, cada país tiene su propia huella traumática en el pasado, donde aparece esta idea de las desapariciones como una marca muy, muy fuerte. Y es tremendo, y de la censura también. Sí, sí. O sea, de hecho, yo recordaba la historia de cuando fui a la Argentina, a Buenos Aires, había una cadena de librerías que lo que me contaban es que
quieren pasar al sótano, nos dijeron, fui con una amiga, estábamos ahí grabando, dijeron en el sótano, y en el sótano estaba, en un apartado, todos los libros que habían sido escondidos durante la dictadura y que eventualmente solamente se los vendían a clientes especiales. Y eran libros en los cuales se mencionaba por ahí la palabra rojo, se mencionaba la palabra izquierda, o estudios, o sea, que tenían que ver con autores, por ejemplo, Paulo Freire estaba ahí censurado, y tú dices, estos tipos no sabían absolutamente nada. Sí, sí, los motivos muchas veces que llevaban a la censura de un libro eran prácticamente irrisorios. Hoy los pensamos y nos parece asombroso, pero también, bueno, puesto en contexto, esta situación generó también situaciones de mucho peligro para un montón de gente, y se conocen un montón de casos de gente que tenía que quemar los libros, que tenía que enterrarlos, y porque la tenencia de un libro te convertía en un sujeto peligroso. Y qué metafórico eso, ¿no? Y qué metafórico. Y qué real. Sí, tener un libro te hace convierte peligroso. en un sujeto El que piense peligroso, pero peligroso de una forma positiva. Bueno, creo que no era, claramente no era inocente esta persecución de los libros y las ideas. Uh-huh. Y es algo que nos marcó mucho a los argentinos y a todas las sociedades latinoamericanas. Ahora, si bien es cierto, ya no necesariamente se censuran libros. Hace poco, bueno, tuvimos aquí en el Perú un caso de censura, felizmente no prosperó, pero aquí el tema es cómo es que pasamos de tiempos en los cuales la negación al conocimiento o al saber es cuestionada de diferentes modos. Antes era a través de la censura, hoy es a través de la invisibilización. Cada vez hay menos espacios, ¿no?, para poder difundir y demás. Yo trato de resistir espartanamente haciendo todo lo que hago. Metro Estudio 23, vengan aquí siempre, gracias por el apoyo. Pero el tema es que siento que el sujeto que piensa en cualquiera de las situaciones que se vea involucrado tiene una ambivalencia, ¿no? Por un lado se le valora, qué bien es el tipo que piensa, pero por otro lado se le niegan espacios. Porque es aburrido, porque o sea, es como que no, eso no vende y todo. Y porque a lo mejor no es funcional económicamente al sistema. La verdad es complejo, uh-huh. Pero sí, creo que en el pensamiento, hay como una idea de que el pensamiento no es productivo, uh-huh. Que lo que produce es... ¿el para qué sirve? Claro. ¿No? Y bueno, y lo mismo si pensamos en el arte, en la literatura, en el cumplimiento de una función. Y entonces ese tipo de cosas muchas veces generan esas resistencias o invisibilizaciones a las que hacías referencia. Pero son invisibilizaciones pues que a la larga nos llevan a perdernos una parte de nosotros mismos, porque esa historia que yo puedo estar contando, esa idea que yo tengo, probablemente la tenga alguien, pero que hasta que no se la encuentre en un libro o que no se la encuentra en algún tipo de estudio, jamás se la cuestionó probablemente. Vivimos casi sin cuestionarnos. Sí, sí, totalmente. Creo que en este caso puntual que venimos hablando, sobre todo de los libros y de la posibilidad de apertura mental que genera la lectura, uh-huh. En un montón de casos, sea a través de la ficción, a través del ensayo, a través de la historia, genera puertas que se abren. Creo que la falta de esos espacios lo único que hace es cerrar y crear limitaciones. Y eso siempre es triste para cualquier sociedad. Uh-huh. Efectivamente. Bueno, ahora también Rosario viene padeciendo el tema del narcotráfico y demás. O sea, es una ciudad muy azotada por la violencia. ¿Cómo ves ese tema?
Y es muy complejo porque, a ver, es una realidad evidente que no se puede negar, que está instalada desde hace tiempo, sobre todo en determinadas zonas o sectores de la ciudad, que también tiene una difusión excesiva a través fundamentalmente de medios nacionales en Argentina, porque hay como una idea de pretender mostrar únicamente ciertas cosas. Pero que es un tema que necesariamente tiene que ser abordado desde múltiples aristas. Y no se puede hablar del narcotráfico, de la injerencia del narcotráfico en la violencia que genera hoy en día en Rosario, sin pensar también en los poderes económicos que están detrás de eso, las complejidades o las tramas entre diferentes, o cómo se introducen en diferentes niveles del Estado, de la política y de nuestra sociedad, que son muy difíciles de medir y de evaluar. Claramente no se trata de un problema menor social que se pueda contener atacando, digamos, las bases. Es algo que hay que ir en profundidad y que para eso hay que reconocer también un montón de lugares incómodos a donde eso llega. Sobre todo eso, ¿no? Lugares incómodos. Sí, sí. Pareciese que también estamos en una era en donde ponernos incómodos o tratar de pensar en el otro no está bien, ¿no? Sí, sí, porque muchas veces cuando hablamos del narcotráfico, sobre todo en Rosario, hablamos de los barrios marginales, y también hablar del narcotráfico en Rosario tiene que ser hablar de los barrios con mega edificios, con los countries privados, que en general los que más se benefician con todo eso suelen estar en esos sectores y no tanto en los barrios carenciados, que es donde circula más la droga, pero el poder económico y todo ese tipo de cosas están afectando a otras capas y a otros lugares de la ciudad. Cosas que pasan, ¿no? Finalmente, porque claro, lamentablemente, digo, yo busco Rosario en Google y me salen noticias de este tipo, pero Rosario también son otras cosas, ¿no? O sea, muy por debajo. Ahí aparecía la Feria de Venado Tuerto que te estaba mencionando, y autores rosarinos, pues, ¿no? Que finalmente quizás, y es algo que tiene también Latinoamérica en sí mismo, o sea, a mí me gustaría conocer mucho más de literatura argentina independiente. Felizmente tengo a Buco Iván Guille, gracias. Hace posible que llegue Godot, una serie de editoriales Mar Dulce, y que hacen posible que lleguen los libros argentinos aquí. No pasa lo mismo con los demás países, ¿no? O sea, a mí me gustaría conocer autores colombianos independientes, chilenos, escritores rosarinos. Pablo Ramos, por ejemplo, ¿puede ser? No es rosarino, pero... No es rosarino, pero bien podría serlo. Podría, sí, sí, es un amigo querido de Rosario, viene seguido, y en una época venía y daba talleres también en Rosario, así que... un crack, ¿eh? Un crack. Tiene muchos amigos que estamos ahí en Rosario, y bueno, cuando viene... vivió un tiempo ahí en Rosario también, por eso... pero es como nómade, ¿no? Va por diferentes sí, sitios. Sí, sí. Ahora, no sé dónde anda ahora. La última vez que hablé con él estaba en algún lado del sur, pero estuvo hace poco por Rosario dando una charla, y sí, sí, es un tipo querido que cuando va siempre encuentra muchos amigos allá. El Camino de la Luna, por ejemplo, es uno de esos libros que recomiendo siempre, de Pablo Ramos. Casi lo entrevisto también. Hay una posibilidad, hubo una posibilidad en algún momento, vino para la Feria del Libro hace unos 3 o 4 años también.
¿Alguna anécdota que se pueda contar del Bukowski argentino? No, él tiene un montón, pero las anécdotas las tiene que contar él. Creo que son más interesantes siempre sobre todo por la forma en que las cuenta él, que van a ser mucho más ricas. Un personaje, Pablo Ramos. Y bueno, es también este recorrido que les invito a hacer. Aventúrense a conocer literatura independiente de otros países. En este caso es para conocer La doble ausencia, que ya está publicada por Colmen Editores y seguramente van a poder encontrar en distintas librerías de Lima. Espero que también a nivel nacional, espero que la cantidad de ejemplares esté. Justamente Javi presenta la novela hoy a las 4 de la tarde en la Feria del Libro, y mañana domingo vamos a estar en un conversatorio con Willy del Pozo hablando de música y literatura, que hubiera estado bueno también meterle el tema cómics, que sé que también es otro de tus fuertes. Lo podemos improvisar sobre la marcha. Nos vemos la próxima semana en una nueva edición del Podcast Librero. Leamos, seamos felices, pero sobre todo pensemos más y no censuremos el pensamiento, que eso viene bien. Es una de esas censuras que nunca deberían ocurrir. Ahí nos vemos. Chao, chao. Y cortamos. ¿Estamos?